El título de la enseñanza de esta noche se llama Primero la Escritura. Y ahorita vamos a ver por qué se llama así. Amén. Dice en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Como les decía hace un momento, yo creo que la mayoría, ¿verdad?, los que ya tenemos un tiempo de estar en los caminos del Señor, ya conocemos a plenitud de este versículo. Ya sabemos que si la palabra de Dios dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Yo no sé a dónde vaya usted, hermano, pero yo creo que lo mejor es que Dios vaya con nosotros. Yo creo que es el deseo de todos, que Dios vaya con nosotros, porque eso es protección, eso es bendición, es muchas cosas, ¿verdad? Pero hay un canto que, bueno, desde antes, hace tiempo se cantaba, y todavía se canta en las iglesias, que dice así: las promesas del Señor mías son. Aleluya. Las promesas del Señor mías son. Aleluya. En la Biblia yo la leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Aleluya. Gloria a Dios. Y uno sabe que esas promesas que están en la palabra de Dios son nuestras. Pero muchas veces lo que queremos hacer nuestras las promesas y no miramos el contexto del versículo. Yo siempre he dicho, hermano, que para predicar, para dar una enseñanza, es necesario ver el contexto del versículo. No puedo agarrar solo un versículo y con ese venir y dar una prédica de 1 hora y hacerlo así. Es cierto, hay gente que lo hace y ha sido de bendición, pero realmente para poder que se haga realidad esta palabra en nuestras vidas, tenemos que ver el contexto de este versículo, ¿sí? Muchas veces decimos: mira que te mando que te esfuerces, pero ¿me esfuerzo en qué? ¿En venir todos los días a la iglesia? Excelente, porque tenemos que venir todos los días a la iglesia. Todos los días que puedan hay que venir a la iglesia. Ser valientes ante las adversidades, ante muchas situaciones, hay que ser valientes. Pero hay cosas que hablan del esfuerzo, que no es precisamente solamente ir a la iglesia, solamente orar, solamente ayunar, sino que hay muchas cosas más que conllevan esto, ¿sí? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y todos queremos que Dios vaya con nosotros, pero muchas veces en nuestro camino decimos: Señor, ¿dónde estás? Porque pasamos aflicciones, pasamos situaciones difíciles y no miramos que Dios vaya con nosotros. Y por eso es que tenemos que ver el contexto. Antes de entrar al contexto de este versículo, quisiera hablarles sobre un hombre llamado Martín Lutero, ¿sí?, conocido como el Reformador. Martín Lutero fue un sacerdote católico. La Iglesia Católica durante muchos años tenía la palabra de Dios en sus manos y nadie más podía leer la palabra de Dios, solamente los sacerdotes. Entonces la palabra de Dios estaba como escondida para la gente. Entonces este hombre llamado Martín Lutero, siendo un sacerdote de la Iglesia Católica y leyendo las Escrituras, se dio cuenta que lo que estaban enseñando no era correcto, que lo que estaban enseñando no era como ellos lo decían. Entonces este hombre hizo una revolución en la iglesia. En ese momento la iglesia era la máxima autoridad, la iglesia era lo que se conocía como lo correcto delante de Dios, pero él dijo: bueno, lo correcto delante de los hombres no es lo correcto delante de Dios. Porque la Escritura me dice otra cosa. Recuerden el título del mensaje: primero la Escritura. Entonces él leyendo la Escritura se dio cuenta que había muchas cosas que se estaban haciendo que estaban mal. Por ejemplo, en ese tiempo habían indulgencias y la gente tenía que pagar para sacar un alma del purgatorio. Y les fue enseñado que cuando metieran la moneda, cuando la moneda tocara el fondo de la, llamémoslo así, alcancía o del alfolí, cuando tocara el fondo del alfolí, el alma era liberada del purgatorio. ¿De dónde se sacaron eso? Saber. Entonces muchas veces hay situaciones y no hablo solamente de la Iglesia Católica, hablo de las iglesias en general, que pueden haber costumbres que no están de acuerdo en la palabra de Dios. Entonces viene él y
saca 5 solas. 5 solas son 5, podríamos decir, 5 oraciones o 5 proclamaciones de lo que debe vivir un cristiano. La primera es sola escritura. Es decir, que el cristiano se debe de guiar por sola la escritura. O sea, él decía, bueno, aunque el Papa me diga una cosa, si no estoy de acuerdo con la Biblia, no lo recibo. Y para nosotros como creyentes, si viene aquí alguien, se para y predica algo que no está de acuerdo a la escritura, yo no lo recibo. Y por eso tenemos que leer la escritura. Si viene una profecía y no está de acuerdo a la escritura, yo sé que no viene de Dios. Porque en 1 Corintios capítulo 14 dice, pueden todos profetizar uno por uno y los demás juzguen. O sea, que yo puedo juzgar una profecía. Pero para juzgar una profecía usted tiene que tener conocimiento, porque si no puede juzgar mal. De repente de Dios usted dice que no. No estoy diciendo que no exista profecía. Claro que existe la profecía. Pero yo quiero comentarle que en una iglesia donde yo estuve, llegaban un par de profetas. Y en una ocasión, cabal, yo me iba a casar con mi esposa y se nos chispoteó y no invitamos a los profetas, no los invitamos. Entonces nos congregábamos en la iglesia y éramos conocidos como novios, pero ya no estábamos congregando como esposos. Y cabal, llegaron los profetas y el hermano no sabía que yo ya me había casado. Y el hermano me comienza a profetizar. Dice el Señor que en limosina va a entrar tu esposa al altar. Yo dije, Señor, ¿será que voy a volver a casar? Pero no era eso. Era que Él no sabía. Entonces muchas veces, hermano, podemos profetizar en nuestro corazón y no porque Dios nos lo está diciendo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque no puedo yo decir algo que Dios no me ha dicho, ¿verdad? Entonces por eso es importante la sola escritura. Luego dice la solo fe. ¿Por qué solo fe? Porque basta con que usted crea en el Señor Jesús para que usted sea salvo. Si usted tiene fe en Jesucristo, le dé las fuerzas al Señor. Si usted tiene fe en el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con solo creer en su nombre, con recibirle en mi vida, con recibirle en mi corazón, yo ya me constituyo hijo de Dios, lo cual significa que antes no era hijo. Entonces yo no le puedo decir a toda la gente que todos somos hijos de Dios. Eso es algo falso. Es algo que el enemigo ha puesto en la gente para que la gente no tenga necesidad de aceptar a Jesús. Pero para yo poder ser hijo de Dios, tengo que aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Aleluya. O sea, no solamente como mi Salvador, sino que como mi Señor. Eso significa que yo haré lo que Él me diga. También está solo gracia. ¿Por qué solo gracia? Porque no importa, hermano, cómo usted haya vivido, el Señor lo va a perdonar, el Señor lo va a restaurar y el Señor lo va a convertir en una nueva criatura. Pero como nueva criatura va a cometer errores, porque no dice que lo va a convertir en una criatura perfecta, sino que en una nueva criatura va a comenzar de nuevo. Y cometemos errores, hermano. Pero dice la palabra de Dios que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Cada vez que usted pase esa puerta, viniendo buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores, encontrará misericordia, encontrará esa gracia. Gloria a Dios. Número 4, solo Cristo. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesús, solamente en Él la salvación se encuentra en Él, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Cristo, solamente en Él. Y de ahí dice, solo a Dios la gloria. La gloria de Dios no se comparte con nadie, con ningún santo, ni con María, con nadie. Solamente a Él es toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Entonces, ¿por qué les cité esto? Porque muchas veces la gente critica esto. La gente dice, no, es que la sola escritura no. También existe. Voy a hablar como hablan la gente que defiende, por ejemplo, la doctrina católica. Habla y dice, no, también existe el magisterio de la Iglesia Católica. Existe la tradición y existe la escritura. Pero lo que pasa es que el magisterio está mal.
El magisterio está mal. Y las tradiciones, hermanos, si una tradición no está de acuerdo a Dios, no tengo por qué seguirla. Si la tradición está de acuerdo a Dios, excelente, sigámosla. Pero si no está de acuerdo a Dios, no es algo que yo debo de practicar, porque yo tengo que guiarme con la Escritura. Ahora sí vamos al contexto. En el contexto de Josué 1:9, vamos a regresar al 8, ¿sí? Miren lo que dice el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y de allá viene Josué 1:9. Solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Pero yo ya sé en qué me tengo que esforzar. ¿En qué me tengo que esforzar? En guardar y hacer conforme a lo que está escrito en su palabra. Entonces yo tengo que nutrirme de su palabra para saber qué es lo que tengo que hacer. De nada me sirve que yo me esfuerce en muchas cosas si no me esfuerzo en leer la palabra de Dios, si no pongo por obra la palabra de Dios. Porque para ponerla por obra usted primero tiene que conocerla. Dice por ahí un cantautor guatemalteco muy conocido, que en su canto que se llama Jesús es verbo y no sustantivo, dice: ¿qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Si lo que en ella está se resume en amor, anda, ve y practíquelo. Pero ¿cómo va a practicar algo que no conoce? Tiene que saber lo que está practicando. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso usted? A un cantautor guatemalteco famoso que muchos prácticamente hasta idolatran, o al Rey de Reyes y Señor de Señores, como dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo prefiero creerle al Maestro. Yo prefiero seguir el consejo de Dios y escudriñar las Escrituras, porque solo de esa manera lo voy a conocer a Él. Voy a conocer el camino, la verdad y la vida. Entonces, para que yo haga prosperar mi camino, para que todo me salga bien, yo primero tengo que hacer lo que dice aquí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditamos de día y noche, hermano. Cuando usted se levanta, lee la palabra de Dios, aunque sea un versículo, aunque sea Filipenses 4:13, como lo dijo el hermano: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí voy. Al día de hoy está muy difícil, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y hago mía la palabra de Dios. Es que cómo me cuestan los caminos de Dios. Pero en 2 Timoteo 1:7 dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo creo con mi corazón y la hago mía. Y cuando me acuesto, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiadamente. Aunque no se sepa el versículo, hermano, aunque se sepa lo que dice y lo crea en su corazón, es más que suficiente. Pero tenemos que meditar en la palabra. Dice: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque si haces esto, solamente si haces esto, entonces harás prosperar tu camino. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido, prosperado y en victoria. Pero muchas veces, ¿qué le va a marcar? Muchas veces no estamos bendecidos, no estamos prosperados y no estamos en victoria porque no ponemos por obra lo de la palabra de Dios. Aleluya. Y eso, usted no, me incluyo yo. Muchas veces a mí me va feo porque no pongo por obra las palabras de Dios. Y tenemos que poner por obra la palabra de Dios. Yo le voy a dar un ejemplo bien claro. Quiero que me acompañe a 2 de Reyes capítulo 18. No tenga pena que hoy nos vamos temprano. No tenga pena. Vamos a comer poco, pero bien nutridos en esta noche. Amén. 2 de Reyes capítulo 18. Este es el mejor ejemplo que puedo encontrar yo. Hay muchos más, por supuesto, pero es un mejor ejemplo que puedo encontrar yo de lo de primero en la escritura. Un ejemplo claro de un hombre, de un rey, que da testimonio en la Biblia que no hubo otro como él entre los reyes de Judá. Recuerden que había dos reinos,
el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel se fragmentó, se separó en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces dice en el verso 1, 18:1, en el tercer año de Oseas, hijo de la rey de Israel. Él era rey de Israel. Y cuando él era rey de Israel, dice, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Habiendo reinos. Verso 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Imagínense qué joven comenzó a reinar él. Y reinó en Jerusalén 29 años. ¿A qué edad dejó de reinar? 54 años. Dice, el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. ¿Por qué menciona la palabra? ¿Por qué menciona la palabra a la madre de Ezequías? Porque los padres y las madres tienen mucho que ver en la formación de los siervos de Dios. Dice que esta mujer llamada Abi era hija de Zacarías. ¿Usted sabe quién es Zacarías? Un profeta de Dios. Entonces ella lo formó, ella le dijo sin duda, mira mi hijo, si quieres hacer prosperar tu camino, pues medita en este libro de la ley. Mira, te regalo una Biblia. Yo felicito a los papás que en vez de regalarle un videojuego a su hijo, lo primero que hace es regalarle una Biblia, hasta con dibujitos. Antes de regalarle cualquier cosa, regálele la palabra de Dios. Pero no para que le ande regalo, enséñele a meditar en la palabra de Dios. Ese es el mejor regalo que le puede dar a sus hijos. Y ya va a ver cómo ese niño crece y se convierte en un hombre de Dios o en una mujer de Dios, que aprendió a poner primero lo escrito antes cualquier cosa. No va a ser fácilmente engañado. Y sigue diciendo, el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Verso 3, escuchen lo que dice el verso 3. Hizo lo recto ante los ojos de los hombres. No, ¿verdad? ¿Ante los ojos de quién? De Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Hacer lo recto ante los ojos de Dios muchas veces nos va a hacer ver mal ante los ojos de los hombres, incluso ante los ojos de los mismos líderes de la iglesia o de la misma iglesia. ¿Usted cree que cuando Lutero comenzó a hablar sobre estas 5 solas fue visto bien por los sacerdotes? ¿Fue visto bien por el Papa? ¿O fue visto bien por mucha gente? No, hereje. Miren cómo tratan a Lutero. Lo tratan de hereje. Lo tratan de anatema. Lo tratan de lo peor. Porque para ellos él fue alguien que creó división. Pero él no creó división. Era su amor tanto por la palabra de Dios que dijo, no, las cosas no se están haciendo bien. Las cosas no se están haciendo bien. Hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas conforme a lo que está escrito. No conforme a que ya viene la costumbre. La costumbre puede venir desde hace miles de años, pero lo más importante es la palabra de Dios. Mira el mensaje que le da Dios a las 7 iglesias en Apocalipsis. Le dice al ángel de una iglesia, mira que ahí tienes a la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Imagínense, dentro de una iglesia de Dios, una doctrina que aborrece Dios. Y hoy en muchas iglesias hay doctrinas que Dios aborrece, pero que el hombre ama. Y cuando un predicador venga a predicar lo correcto, ese no sabe lo que está diciendo. Si tenemos años de estar así. Sí, pero la palabra te dice que no está bien delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y le dijo, pero tienes a unos pocos hombres que no siguen esta doctrina, que han guardado su ropa. Y le pide el Señor al ángel de esa iglesia que cambie esa doctrina. Y le habla al otro ángel de la otra iglesia, le dice, ahí tienes a una mujer que se llama Jezabel, que enseña a mis hijos a fornicar. También había algo malo en esa iglesia. Y también le habla que cambie, que ponga el candelero en su lugar y que haga las cosas bien. Y así le habla a cada iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios tiene que ir perfeccionándose. Porque está hecha de seres humanos. Yo tengo muchas cosas que tengo que ir perfeccionando. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor
Jesucristo. Él va a ir perfeccionando su obra en nosotros. Y yo tengo que dejarme perfeccionar por Él. Y muchas veces dentro de esa perfección vienen pruebas en nuestras vidas que tal vez nos van a doler, pero es porque Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Pero sigue diciendo, mire el verso 4, todo lo que hizo este hombre. Y esto estaba dentro del pueblo de Dios, imagínense. No estaba ni en Babilonia, no estaba ni en Siria, no, estaba en Judá. Dice, Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. ¿Sabe por qué Él quitó los lugares altos? Porque en los lugares altos, a pesar que muchas veces adoraba a Dios, también adoraban a otros dioses. Pero este hombre había leído allá en Éxodo capítulo 20, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, entonces hagamos pedazos de estos lugares altos. Dice que quebró las imágenes. ¿Por qué quebró las imágenes? Porque también leyó aquella parte que dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra, no te postrarás a ellas ni las honrarás. Estaba poniendo primero lo escrito que lo que pensaba la gente. Y sigue diciendo, cortó los símbolos de acera. ¿Usted sabe qué eran los símbolos de acera? Los símbolos de acera eran arbolitos. Pero usted tenga mucho cuidado cuando venga diciembre. Usted como cristiano no tiene que estar metiendo arbolitos a su casa, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Tenga cuidado porque usted no sabe ni de dónde procede eso. Si usted lee la Biblia, cuando Jesucristo nació ni siquiera menciona árboles. Estaba dentro de un pesebre y no había árboles. Un coche tenía la par y por otro lado había otro animalito. Jesús creció de lo más sencillo, de lo más pobre posible, para que usted y yo tengamos riquezas espirituales y también terrenales. Pero Él demostró que siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, no importó humillarse y nacer en un pesebre. Pero no había ningún arbolito. Entonces, ¿de dónde se sacan el arbolito? Y ahí viene que la Biblia menciona que debajo de todo árbol frondoso hacían cultos para dioses paganos. Debajo del árbol frondoso y debajo de los arbolitos ponen los regalos y ponen los nacimientos. Ojo con eso. Pero bueno, ese no es el tema. Y dice, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Imagínense, hermanos, si usted lee en Números capítulo 21, verso 4 en adelante, leerá la historia de la serpiente de bronce, donde los hijos de Israel hablaron contra Moisés y Dios manda unas serpientes para que los picara. Pero no es porque Dios quería la maldad sobre ellos. Lo que pasa es que cuando uno habla de un siervo de Dios, la protección que Dios tiene alrededor de uno se quita, porque estás hablando de un hijo de Dios. En el desierto, ¿hay o no hay serpientes? Hay. Pero tanto tiempo caminó el pueblo de Israel en el desierto y ni una serpiente le picaba, porque estaban protegidos por el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero cuando uno comienza a hablar de un siervo de Dios, ojo, tenga cuidado de quién habla. No caigan en el error que caen muchos pastores. No porque usted mira a pastores en la tele que critican a otros pastores, usted caiga en lo mismo. Tenga cuidado de quién habla. No sea hallado hablando en contra de un siervo de Dios. Tengamos mucho cuidado. Porque muchas veces, por eso las serpientes, ¿qué demuestra que representa una serpiente? Demonios. Nos angolotean porque yo estoy quitando la protección que Dios tiene alrededor mío. Cuando hablo de un hijo de Él. Entonces, cuando el pueblo de Dios comenzó a ser picado de la serpiente, viene Moisés, vienen ellos, reconocen su pecado, le dicen, órale al Señor para que quite esto. Y Moisés habla con Dios y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cualquiera que mire la serpiente se salvará. Entonces los israelitas que eran picados comenzaban a ver la serpiente y sanaban, y sanaban. Entonces la serpiente fue guardada hasta estos tiempos del rey Ezequías. Imagínense, ¿qué nombre le tenían a la serpiente? Posiblemente le tenían la serpiente sanadora, ¿va? O la serpiente milagrosa, o la serpiente de Dios, o la serpiente de Moisés. Póngale el nombre que usted quiera. Pero Ezequías dice la palabra de Dios
que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, ¿qué había pasado? Le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehushtan. ¿Sabe qué significa Nehushtan? Cosa de bronce. Tal vez el pueblo de Israel le llamaba serpiente milagrosa. Él le dijo cosa de bronce. Tal vez ellos le llamaban serpiente sanadora. Él le dijo cosa de bronce. Porque se confundieron los israelitas que estaban dando culto, antes al objeto que al creador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De los montes? No va. De Jehová que hizo los cielos y la tierra. De él viene mi socorro. Ellos miraban a la serpiente, pero el socorro no venía de la serpiente. El socorro venía de Jehová, por obedecer a la palabra que estaba establecida. Pero esa palabra ya no es para nosotros. A usted cuando le pique una serpiente, si se pone a hacer una serpiente de bronce, primero se muere. Sí, ahora cuando usted es picado o usted tiene enfermo, dice la Biblia que si está alguno de vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él. Pero el poder viene de los ancianos, de Dios, porque usted está siendo obediente a una instrucción de Dios. Está siendo obediente a lo que está escrito. De repente el anciano viene peor que uno. Sí, hay que hablar, hermanos, somos seres humanos. Hasta el pecado puede ir un anciano. Pero por usted ser obediente, Dios lo va a sanar. Porque su fe no está puesta en el anciano, su fe está puesta en la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo que la hizo pedazos porque los hijos de Israel le quemaban incienso. Ni siquiera habla que la adoraran. Le quemaban incienso, se habían confundido, pensaban que ese objeto era el que tenía poder. Mira, hay gente que ahorita guarda la túnica de Jesús. Hay gente que visita la tumba de Jesús. Hay gente que va al Gólgota. Y ninguno de esos lugares tiene poder. Que tenía poder porque fue crucificado ahí. Y que está sentado a la diestra de Dios. Él es el que tiene el poder y la gloria. Entonces, hermano, ellos le quemaban incienso. No dice la Biblia que lo adoraban. Con tan solo que usted prenda una vela a un objeto, ya está cayendo en algo incorrecto. Su adoración, su alabanza, tiene que ser para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, miren lo que dice el verso 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. ¿Por qué? Verso 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Y dónde Jehová le prescribió los mandamientos a Moisés? En el monte Sinaí, en aquellas tablas de piedra. Y por eso es que yo le digo que él decía, bueno, aquí dice no tendrás dioses ajenos, no tengo dioses ajenos. Aquí dice no tendrás imagen y semejanza a lo que está arriba de los cielos ni abajo de la tierra, no te poseerás allá ni las honrarás. Pues solamente quemar incienso ya estaba honrando. Hagamos pedazos esta cosa de bronce. Pero le pregunto a usted, ¿será que él hizo lo recto ante los ojos de los sacerdotes? No. Los sacerdotes sin duda habrán dicho, ¿qué se cree? Solo porque el rey está destruyendo algo que Dios mandó hacer. Muchas veces el predicar lo correcto nos puede hacer ver mal, incluso ante los sacerdotes. Y no digamos ante el pueblo. Muchos pueblos sin duda habrán dicho, no, queremos otro rey. ¿Para qué pusieron a ese? Ese ni sabe lo que está haciendo. Hay que tener cuidado, hermano. Por eso es que tenemos que leer la escritura. Miren lo que dice la palabra de Dios en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Sí? Porque entonces harás prosperar tu camino y te irá bien. Y dice en el 9, al final, Jehová irá contigo a donde quiera que tú vayas. Mire lo que dice en el 7. Jehová estaba con él a donde quiera que salía. Lo que dice Josué 1:9. ¿Por qué? Porque puso en práctica el Espíritu. Y mire lo que sigue diciendo. A donde quiera que salía, prosperaba.
prosperaba. ¿Por qué? Porque ponía en primer lugar la palabra de Dios. Denle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero con el todo corazón que este mensaje sea un mensaje de bendición y no de maldición, un mensaje de exhortación, un mensaje de edificación. Tome lo bueno, deseche lo malo. Si cree que dije algo incorrecto, ore por mí. Pídale al Señor que me dé sabiduría, que me dé humildad y sigamos creciendo en la obra del Señor. El tiempo con la hermana, le palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.